Yo empecé en fotografía después de la universidad, empecé a hacer unos cursos en la Universidad Popular de Albacete. Una de las asignaturas era diseño industrial, la de proyectos y demás, ¿no? Entonces había que hacer fotos, ¿no? Y con fotos de maquetas casi siempre eran muy próximas, ¿no? Entonces, de eso que me atraía, ¿no? En mirar y acercarme a la maqueta y a ver qué podías sacar por aquí o por allá, que a simple ojo, pues bueno, nunca lo sacas, nunca te imaginas, y cuando ves detrás de una cámara ves cosas que así directamente no lo sacas, ¿no? Una de las cosas que es interesante en la fotografía es que la primera foto que se hizo fue de un edificio. Y bueno, pues siempre he tenido esa atracción por lo urbano, por las ciudades, por lo que el hombre, supongo que es como un reflejo de lo que el hombre puede construir o es capaz de hacer. Con la foto intentas entender ese edificio, ¿no? Cómo es, cómo se relaciona con el entorno. Hace años estaba en otra asociación fotográfica, se llamaba AFA, y ahí empecé un poco con el mundo de las exposiciones, siempre a nivel colectivo, ¿no? Que la verdad es que está bastante bien y te va introduciendo un poco, saber cómo es la dinámica de las exposiciones, compartes trabajo ¿no? con otra gente y amistad y demás. Entonces, bueno, es un poco ahí donde me he ido moviendo. Siempre en fotografía de arquitectura siempre se ha usado fotografía cámara de banco óptico. Hoy en día no está desfasado, pero se puede decir casi que sí, ¿no? Entonces, en el mundo digital, si están las cámaras de banco óptico a nivel digital, pues son equipos casi inaccesibles, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en el mundo digital siempre hay que editar una fotografía, por lo menos es lo que pienso yo. Al fin y al cabo, hoy en día un ordenador es el cuarto oscuro de la fotografía analógica, ¿no? Entonces, sin menospreciar o sin poner, ¿no? Sin perder la parte importante que puede ser que una fotografía nunca se debe tocar, pues no, se ha tocado toda la vida, desde los orígenes de la foto. Bueno, una manera de dar a conocer tu trabajo hoy en día es el mundo digital, eso es así, ¿no? Y además es bastante fácil, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues vas investigando, vas conociendo revistas digitales y les mandas tus trabajos, y es una muy buena manera de dar a conocer tu trabajo. Llegué en junio, llevo 10 meses, 10 meses, y tampoco pensaba que iba a aguantar tanto, o que al principio era un proyecto a mucho más corto plazo, unos 2-3 meses, y bueno, pues igual se ha ido un poco desarrollando esto y ya llevo un poquito más, o sea que a nivel personal o a nivel creativo todavía creo que no puedo decir que me ha influenciado de una manera importante, ¿no? A lo mejor lo que sí me ha hecho ver hasta ahora es que creo que casi todo es válido desde el punto de vista tanto de opción personal a nivel de vida o a nivel creativo, que no hay que mirar a lo mejor siempre o pensar siempre como en puestos, o mirar siempre a lo icónico que sale arriba, ¿no? Que yo creo que lo que uno hace está bien si uno está contento con lo que hace. Esa sensación como de paz, a lo mejor, paz con uno mismo, decir, mira, en mi caso por lo menos uno de los hándicaps que está ahí presente todavía es el idioma, no es fácil. Eso lógicamente te limita a nivel de poder comunicarte, a nivel de poder optar a cosas nuevas o contactar con gente y demás, de poder acceder, ¿no? a otras cosas. Veo que es un mundo, aquí hay mucha competencia, gente muy buena, gente fantástica, y claro, eso repercute a la hora de querer conseguir cosas, no es fácil. No es nada fácil. Yo creo que es una ciudad difícil que hay que lucharla mucho. Sí, sí. Yo creo que a mí me toca volver. No sé cuándo. No sé si hay otros países por medio, pero creo que sí. Y es otra de las cosas que me está gustando de esta experiencia en Londres, de vivir aquí, es
creo que he conseguido a nivel personal poner un punto de equilibrio muy bueno, muy alto. Mi historia personal con mi país, con mi ciudad. Ítaca está donde siempre ha estado y que puedes dar las vueltas que tú quieras, que Ítaca solo hay una y tienes que encontrarlo. Y eres tú, ¿no? Con tu, donde, digamos, de alguna manera donde perteneces. De alguna manera el arte son miradas muy particulares de las personas que lo hacen, ¿no? Para mí el arte en el fondo es trabajo, porque lo que tú presentas es un trabajo. Entonces es un trabajo en el que muestras un punto de vista tuyo de algo en concreto, a través de la pintura, la escultura, la foto, de lo que tú quieras, ¿no? Y eso sirve, yo creo, para reflexionar, para poner un poco en reflexión o aspectos de la vida cotidiana o cosas imaginativas que están en la cabeza de uno y que las muestra a la gente. Y a nivel social o a nivel de lo que puede ocurrir en España, pues sí, manifestar esa crítica, ¿no? Ese momento, pero sin grandes pretensiones. O sea, yo no sé, no creo que el arte pueda cambiar el mundo, porque tampoco creo que nada pueda cambiar el mundo evoluciona y ya está, ¿no? Me llamo José Manuel Blay, vivo en Londres y trabajo en el mundo audiovisual, sobre todo en publicidad. Podríamos decir que tengo dos perfiles laborales, uno es director de proyectos y el otro es motion grapher. En mi caso personal estudié Bellas Artes, me licencié en Bellas Artes y a la vez que empecé a estudiar empecé a trabajar. Y estuve trabajando sobre todo en cine, haciendo escenografías, pintando cuadros, vendiendo esculturas y poco a poco me metí en el mundo del cine y a partir de ahí di un salto hacia la publicidad. Para mí la única diferencia entre lo que hoy en día se denomina arte y lo que para mí es arte estriba en que hay un cliente o no hay un cliente que te dice qué tienes que hacer. Hay un cliente que tiene una necesidad y tú como diseñador cubres esa necesidad, pero a raíz de eso, o sea, arte es igual a lo que quieras, es diseño, el arte es... Hoy en día la palabra arte se utiliza también para decir este cocinero es un artista, pero también la palabra diseño, este tío es estamos diseñando un programa, estamos diseñando una acción política, o sea, diseño, arte, son palabras súper prostituidas. La única diferencia que podríamos decir que existe entre el diseño y el arte es que el diseño sería de alguna manera como un arte aplicado, es decir, es un arte que tiene una finalidad, mientras que el arte, entendido el arte moderno, el arte actual, es entendido como una expresión del ser humano y ya está. No tiene ninguna funcionalidad más allá del deleite visual, mientras que el diseño siempre tiene una función. Vender a un cliente, vender su producto o dar imagen a una empresa o lo que sea. Yo empecé Bellas Artes y a la vez que empecé Bellas Artes empecé a trabajar en el mundo del arte, porque como bien sabréis, para ser artista o diseñador no hace falta ningún carnet, simplemente tener unas ciertas aptitudes y sobre todo tener un cliente que quiera comprar lo que produces. Me doctoré en Motion Graphics en Valencia, en la Universidad Politécnica, pero desde Estados Unidos, en Los Ángeles, varias empresas apadrinaron mi proyecto, en especial Kyle Cooper, que es uno de los mayores artistas de Motion Graphics, y estuve un tiempo en Los Ángeles investigando. En cuanto a qué es el Motion Graphics podríamos resumirlo como una mezcla entre diseño gráfico y movimiento. Entonces tiene todas las características propias del diseño gráfico y luego todas las peculiaridades que aporta el movimiento a ese diseño gráfico. Entonces es un aglutinante de muchísimas disciplinas. El arte se ha convertido en un mercado. Entonces esto vale 15, todos nos ponemos de acuerdo en que vale 15, pagamos todos 15 para que dentro de 3 meses valga 30. Como invertir en propiedades, en países. Pero sin embargo, el arte ahora está más vivo que nunca a la vez. O sea, paradójicamente creo que el arte se produce fuera de los circuitos artísticos. Estoy completamente convencido de que cuando una persona del futuro revise nuestro momento histórico, destacará y resaltará cosas que ahora nos parecen marginales o que nos parecen del mundo del diseño o del mundo, por ejemplo, el graffiti. El graffiti es una grandísima expresión artística moderna
que ahora está entrando en galerías desde hace unos años, y fíjate cómo la evolución del mismo graffiti, cómo ha sido: eres un vándalo y un criminal que estás destruyendo nuestra propiedad, a ahora eres un tío que vales mucho dinero y voy a arrancar esta pintura que has hecho en esta pared y la meto en una galería y cobro un montón de dinero por ello. Pero el arte yo creo que está más vivo que nunca, pero no en los circuitos de las galerías, ni de lejos. Pensar volver a España, yo creo que pensar volver a España, todos los inmigrantes del mundo piensan en volver a su país en un momento dado, y estoy seguro de que todos los inmigrantes pensamos en volver a nuestro país, y si no nos volvemos es porque o no podemos o tendríamos que volver a una vida mucho peor que la que tenemos en el país que nos acoge. En mi caso, ojalá pueda volver en algún momento, me gustaría mucho, y también me gustaría vivir en otras ciudades, pero el futuro no sé a dónde me llevará. Hasta ahora he vivido en varios países y no sé qué será lo siguiente. Yo creo que el arte es una manera de interpretar la realidad de una forma bonita, porque la realidad es tal cual es, pero en realidad es según el punto de vista con el que la mires. Un mismo hecho, según tu actitud, puede ser de una manera o ser de otra. Yo creo que el arte, en general, lo que hace es interpretar esa realidad, ayudar a las personas en nuestra sociedad a interpretar una realidad que vivimos desde un punto de vista crítico, y aportarle caminos por medio de los cuales esa persona puede soñar y creer en un mundo mejor. Me llamo Viveca Goyanes, trabajo en diseño y también hago algunos proyectos artísticos, y voy a participar en este Salón de Rechazados Españoles con unas piezas textiles de una serie que se llama Shroud, Mortajas. Quería hablar sobre la moda en concreto y sobre el exceso de productos que hay en general ahora en nuestra era, ¿no? Que es la producción en serie es masiva y apabullante, y en una ciudad como esta es exagerado. Ya vives, te asalta la información y los productos todos los días, a todas horas, y es excesivo, ¿no? Y claro, precisamente el mundo de la moda juega con eso, ¿no? Las temporadas van pasando muy rápido, se hacen colecciones súper rápidas, y al final todo eso es creado para pasar de moda, ¿no? Entonces yo mi obra ya la hice partiendo de esa premisa. Estas mortajas que he diseñado, bueno, realmente no son vestidos porque no se pueden vestir, pero sí están planteados desde el diseño. Pero bueno, es una capa de textil. Y ya los creé pensando en degradarlos y en destruirlos, ¿no? Porque luego que tuviesen ese aspecto de mortaja, de algo que ya ha pasado, ¿no? Que algo que ha sido utilizado y ya se ha descartado. Los he enterrado durante varias semanas, han estado en tierra húmeda y buscando todo ese aspecto de degradación. Han quedado súper frágiles, realmente es como algo que está a punto de deshacerse, y ese aspecto de fragilidad me interesa mucho también. Forma parte de un proyecto más grande que se llama Riddles, que bueno, todo está relacionado con este tema de la fragilidad del producto, con la obsesión con el cuerpo, con acicalarse, y todo esto relacionado con el concepto barroco de vanitas, ¿no? De cada día que pasa, ¿sabes? Esa carrera contra el tiempo que al final todo se lo lleva. El conjunto final diríamos que es como una mezcla de un montón de influencias distintas que quizás no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Y que pueden ir desde historias relacionadas con el black metal noruego de los 90, lo de enterrar la ropa, hasta Baudelaire, instalaciones de Christian Boltanski. Es que eso, la muerte y la decadencia ha sido tratada por tantos artistas, es como un cúmulo de esa historia que está flotando ahí. Yo en España había estado desarrollando una carrera personal por mi cuenta, sacando colecciones y así presentándolas en pasarelas, vendiendo, yendo así a eventos y tal. Y claro, precisamente
además de la crisis en general y tal, sí también me encontraba en un punto un poco que no sabía muy bien por dónde seguir. Y a ver, también quería ver un poco con toda la carrera que había desarrollado en España, pues qué podía conseguir aquí y demás. Y bueno, al final resulta que aquí estoy trabajando en empresa, que tampoco es algo que me fascine, pero bueno, a nivel personal sí, y a nivel creativo sí me ha aportado la experiencia mucho. Vivir en esta ciudad es muy, no sé, muy intenso en todos los sentidos, ¿no? Y sí que aporta mucho porque te hace, a mí por lo menos me ha hecho cuestionarme muchas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en relación con esta obra que se va a exponer, ¿no? Estaba encaminando mi discurso creativo hacia un punto y el estar aquí ya me lo ha hecho llegar totalmente. Al final no te queda otra que aprender a canalizar pues, un montón de sensaciones, ¿no? que tienes aquí. Yo, bueno, hablo en mi caso, supongo que le puede pasar a otra gente también. Eso, por ejemplo, toda esa tensión, toda esa agresividad de información y demás, que al final no te queda otra que enfrentarte a eso y decir, bueno, pues cómo quiero yo darle la vuelta a esto y expresar algo, o cómo puedo asimilarlo y de ahí sacar otra cosa. Y luego también ver la cantidad de referentes que tienes alrededor, a nivel de exposiciones, a nivel de eventos culturales, tiendas donde puedes adquirir pues, desde cualquier clase de material, literatura, material gráfico, objetos que nunca has visto. Por ejemplo, me interesa mucho también todo el mercado de segunda mano y de antigüedades que hay aquí, que también siempre descubres cosas nuevas que te pueden inspirar y, en fin, sí, descubrir cosas nuevas y canalizar todo lo que te viene encima. Yo creo, aunque algunos diseñadores, bueno, gente muy conocida y demás, digan o dijeran que no, en algunos casos, yo creo que incluso inintencionadamente, sí puede ser. La mayor parte de las veces no, porque tampoco hay esa intención. Pero bueno, voy a poner el ejemplo para mí el más grande y el más claro, que fue Alexander McQueen. En todas sus colecciones sí hay un concepto y hay una coherencia y hay un tema de fondo bastante jodido, además, que fue a través de todo su trabajo, también muy relacionado con la muerte, la decrepitud, etc. Y al final, pues, bueno, el trágico destino del artista. Pues la verdad que llegar, para mi gusto, es bastante duro. Llegar desde cero y empezar a buscar, o también a nivel personal, decir, bueno, pues esto es tan enorme que cómo puedo mover mi trabajo aquí. Es tanto que, no sé, sí hay muchas opciones, pero a la vez esas opciones desde fuera parecen un poco cerradas, en principio, ¿no? En plan, sí hay muchas galerías alternativas, sí hay pues muchas inauguraciones, mucho movimiento y tal, pero al final también hay tanta gente y demás que eso, no sé, no veía muy bien cómo podía mostrar mi trabajo aquí. Quería venir aquí y quería tener esta experiencia y tal, pero siempre lo vi un poco, bueno, sin plantearme, no sé cómo va a ser, pero también un poco con la idea de a vivir aquí seguramente no me voy a quedar, porque, bueno, no sé, al final a cada uno le cunden unas cosas sobre otras y yo al final sí he decidido que voy a volver. No me arrepiento de nada, de haber venido, ni de todo lo que me ha pasado aquí, aunque lo he pasado mal por momentos, muy bien en otros, pero también puede ser un sitio que se hace bastante duro. Y sí, voy a intentar, voy a hacer ahí el salto mortal y a ver si volviendo a España seguimos en racha. Depende del artista y depende de la obra, pero creo que lo que sí aporta más es eso, hacer un comentario que pueda hacer reflexionar o que pueda dar una opinión así diferente o dura o muy crítica o incluso extrema, que a través del arte creo que es el medio en el que se puede hacer eso.
Me llamo Lorenzo Belenguer y soy de Valencia, España, y ya he estado aquí en Londres ya desde hace 10 años. He hecho un poco de todo, director de galería, también escribo artículos de arte, pero artista plástico es lo que como me defino. Mi práctica, mi interés es principalmente cosas que encuentro, imágenes que encuentro sobre todo en anuncios publicitarios de moda, donde me interesa mucho concentrarme en el modelo detrás de ese producto. Entonces hago unos dibujos minimalistas, intento dibujar la persona con los trazos mínimos al óleo, luego también con objetos de metal, objetos que encuentro en contenedores, en objetos de metal oxidados, y para mí es un poco los utilizo como si fuera un lienzo. Para mí me veo más que escultor, me veo como un pintor que pinta sobre metal en vez de pintar sobre lienzos o sobre papel. Y otro tipo también de otra rama de mi práctica es cuando también utilizo obras antiguas, pero obras antiguas más basadas en costumbrismo, en escenas rurales. Me parece muy interesante obras, por ejemplo, de Murillo o en Inglaterra, obras de Constable, que lo que llamamos la memoria colectiva, son obras que todo el mundo reconoce. Me parece muy interesante el por qué esas obras de escenas rurales son tan famosas y mucha gente incluso tiene copias en sus casas. Entonces, lo que a mí me interesa es utilizo cojo copias de estas obras y trabajo sobre ellas, les pongo metal y óleo, porque son obras que nos hemos criado con ellas, que estamos muy familiarizados. Y lo que me interesa es que la gente la vuelva a ver esas obras, pero que las vuelva a ver desde una perspectiva distinta. El objeto me encuentra a mí, digamos. Yo siempre utilizo objetos de metal, porque me gusta mucho el contraste del metal oxidado con óleo, pero utilizo óleo en choscos de óleo, en pedazos de óleo, como si fuera plastilina, en colores primarios. El contraste de los colores primarios, el amarillo, el rojo, el azul, con el metal oxidado me parece muy interesante, pero es más, yo veo el objeto y luego sale el potencial de ese objeto. Le veo la belleza a ese objeto de metal, y entonces también una vez ya le he visto ese potencial, dedico mucho tiempo en cómo lo voy a presentar ese objeto, porque es más sobre la belleza del material, es un poco una aproximación más desde el minimalismo, digamos. Cuando ya acabé mi carrera me surgió la oportunidad de irme a París una temporada y me gustó muchísimo. Pero ya una vez ya volví para España me dijeron que estaba muy bien que hablaba francés, pero que tenía que hablar inglés. Que el francés está muy bien como idioma complementario, pero tienes que hablar el inglés. Entonces era elegir entre Estados Unidos o Inglaterra. Yo siempre digo que he acabado en Inglaterra por error. Es un país que me fascina ahora, pero nunca me atrajo en el pasado. Reading, donde yo estaba, no había galerías, no había una infraestructura para artistas para mostrar las obras. Entonces es una frustración, porque creas las obras, pero si luego nadie las ve, pues no hay una comunicación, la comunicación se corta y entonces ya no. Entonces ya cuando alguien me dio un consejo muy bueno y me dijo y ese consejo es algo que siempre se lo digo a todo el mundo de las industrias creativas, de artistas, cinematógrafos, que si nadie te da una oportunidad, te la creas tú. Y así es como funciona, siempre ha funcionado, mi carrera artística ha funcionado así, siempre he seguido ese lema de que si no están las oportunidades ahí, te las creas tú. Entonces fue cuando ya decidí que montaba un grupo de artistas en Reading y que íbamos a empezar a exponer en tiendas vacías. Y así fue como ya me reuní con 2 artistas más. Entonces, con mucha ilusión, nos metimos en la tienda vacía, invitamos a otros artistas. Fue el único evento que había pasado en Reading en 10 años, entonces fue un éxito, porque éramos como, igual que a veces en Londres eres un pez pequeño en un estanque grande, que dicen los ingleses, allí éramos el pez grande en el estanque pequeño, entonces fue un éxito rotundo. Y ya llegó un momento que, claro, todo funcionaba muy bien, pero tienes que ir a Londres.
Sí que conseguimos que viniera Vicente Todolí, por ejemplo, fue muy amable, porque al principio fue muy amable y vino desde Londres a ver nuestra exposición, fue muy amable. Pero ya no venía nadie, nadie de Londres, porque es normal, en Londres es donde está todo, la gente no va a venir hasta Reading. Entonces ya cuando me di cuenta que yo tenía que irme para Londres. Culturas de la cocaína es dentro de la temática el metal, el óleo sobre metal, y luego un poco los cuadros en 3 dimensiones, porque tiene el fondo blanco, tiene la pintura sobre una superficie. Fue un poco, surgió como una preocupación social de los efectos del consumo de cocaína. No es un juzgar. Simplemente la idea de las esculturas de la cocaína es intentar abrir un debate maduro, un debate de decir, de la manera que lo hemos hecho en los últimos 40 años no ha funcionado, eso lo sabemos, entonces hay que buscar alternativas para que si hay gente que quieren consumirla y lo van a consumir, porque obviamente nadie les va a parar, pues que no afecten a gente inocente. Artistas, pues obvio, Picasso es muy obvio, pero es que me parece es una persona que siempre estaba en territorio nuevo, era el maestro de lo nuevo, siempre se movía en lo nuevo, pero se movía como si fuera de toda la vida. Y eso es lo que yo aspiro como artista. Él siempre investigar, explorar nuevos territorios, pero hacer los míos rápido, conquistarlos rápidamente. Las primeras razones por las que yo emigré, que ya tuve que dejar España, fue razones económicas. Así es. Cuando yo me gradué en los 95 o así, pues también había una crisis. No era tan mala como la que hemos tenido, pero ya había una crisis, entonces eran razones simplemente económicas. Lo que no esperaba fue que, digamos, Inglaterra es un país que me ha permitido crecer. La cultura anglosajona es una cultura muy individualista, pero el lado bueno es eso, que favorece el crecimiento personal. Si a mí me dicen que voy a dirigir una galería en Londres, jamás. O si me dicen que voy a exponer, que voy a moverme, que voy a ser crítico. Por ejemplo, ayer fui a la premiere de una ópera y voy a escribir el artículo. Es una ciudad, bueno, Londres sobre todo, que te permite mucho, te dan oportunidades. Tienes que trabajar muy duro, por supuesto, pero por lo menos están esas oportunidades que yo creo que en España no están. Aquí el talento se valora más, mucho más. Te mezclas con gente muy interesante y te autoexiges más también, porque ves gente que te estimulan constantemente, y también son gente que les va muy bien. Y entonces cuando empiezas a conocer a gente, pues comisarios que hacen muy buenas exposiciones, como por ejemplo la chica italiana que me invitó, Giulia Casalini, que hace exposiciones muy interesantes. A través de ella conoces también artistas muy interesantes, te estimula, es una constante estimulación, pero una constante estimulación a ser mejor. Y es una ciudad dura, es una ciudad muy dura, como las grandes ciudades, pero Londres es todavía más dura porque es más competitiva. Pero si das todo de ti, vas a por todas, pues tienes opciones de trabajo, de proyectos que en otros sitios no las tendrías. El idioma y tu apoyo, tu círculo de apoyo, son las dos cosas más que cuando... Las costumbres también es una manera de hacer las cosas totalmente distinta. Entonces tienes que reeducarte, tienes que aprender a hacerlas como lo hace la gente de ese país. Entonces tienes que hacerlos como ellos lo hacen, porque es normal, no le vas a imponer tu propio sistema a la gente de este país. Pero al mismo tiempo, al ser una persona extranjera, tienes una ventaja. Tienes una ventaja porque puedes ser más crítico en cómo hacen las cosas. La gente que se ha criado en el país no son conscientes de cómo se hacen, pero tú sí, porque tú las has tenido que aprender. Y como has tenido que aprender las reglas del juego, cuando te aprendes las reglas del juego, saber jugar mejor. Por ejemplo, fue el de hacer el proyecto para los Juegos Olímpicos. Fue un momento muy especial para mí, porque también es lo mismo. Si a mí me hubieran dicho que iba a hacer un proyecto para los Juegos Olímpicos, jamás. Entonces, cuando tuve la idea, cuando la desarrollé, cuando conseguí la subvención, cuando conseguí los espacios,
Fue un proyecto de 3 años, entonces cuando ya estaba seguro que ya me daban la subvención, que ya lo tenía todo, ya fue un momento muy especial, muy especial. Y otro, por ejemplo, pues cuando expuse en la Tate Modern, fue una exposición, me seleccionaron los dibujos para una exposición colectiva y fue muy especial también. Me gustaría pasar más tiempo en España, porque ahora es un poco como quieres retomar las raíces de tu familia, tu cultura, mi mar Mediterráneo, lo quieres retomar, pero Londres siempre será mi base. Londres es donde me he desarrollado, donde entiendo cómo funcionan las cosas y es donde tengo las oportunidades. En España volver a nivel personal sí que me gustaría pasar más tiempo en España. A nivel profesional solo es cuando ya tienes un nombre. Entonces sí, claro, es alfombra roja, pero no, España no es un país que facilita el desarrollo. Yo creo que los artistas traen luz. Cuando hay una crisis, cuando hay dificultades, cuando hay una posguerra. Para mí la crisis fue como una posguerra. Estaba todo destruido, el sistema estaba destruido. Los artistas traen luz. Y luego traen luz, traen esperanza y aportan nuevas maneras de pensar. Los artistas establecen la base para nuevas maneras de pensar y cada uno dentro de nuestra especialidad o dentro de sus culturas, fotografía, de cines. Por ejemplo, Almodóvar me pareció muy interesante que hizo una comedia típica de los años 80 y escribí un artículo sobre ella. Tuve la oportunidad de hablar con él y le dije lo mismo. ¿Tú crees que hay una obligación de los artistas de aportar nuestro grano de arena? Porque en tu caso estás mostrando una comedia, pues que la gente por lo menos un par de horas se olviden de tanta negatividad. Me dijo que sí, que una parte de las ideas, de las razones por las que él hizo una comedia muy típica de los años 80, era para un poco aportar su grano de arena. Y yo creo que los artistas hacemos eso, somos muy buenos en eso, en mostrar la salida hacia adelante y el mostrar cómo podemos cambiar, cómo podemos pensar de una manera distinta. Yo creo que en ese aspecto, y poco a poco se irá infiltrando en la sociedad. Quizás igual tardará un poco más, pero porque los artistas nos adaptamos, los artistas siempre estamos en territorio nuevo, entonces los artistas no tenemos problemas en pensar de una manera nueva. La sociedad le cuesta un poquitín más. Entonces, lo que aportamos los artistas poco a poco va pasando y yo creo que se irá infiltrando en la sociedad, y quizás por una sociedad mejor o más justa. Eso sí, luz, yo creo que luz es lo que aportamos. Hola, soy Luis Martínez Arnal, soy fotógrafo y voy a exponer un proyecto que se llama Fighters We All Are. Dar un poco de publicidad a través de mis fotos a gente que está haciendo algo por cambiar su entorno. Ya sean activistas, ya sean voluntarios, pero es gente que está poniendo un poco de su tiempo. Ellos trabajan, ellos hacen su vida normal, pero luego dedican su sábado por la tarde, su miércoles por la mañana, lo que sea, a hacer algo en lo que creen que puede mejorar un poco la sociedad. Y mi rol aquí es fotografiar a esta gente, entender cuáles son sus motivaciones y darles un poco de publicidad para que todos podamos pensar. Yo creo que todos podemos llegar a pensar en que, joder, si esta persona que tiene 70 años y está mal de salud, está poniendo parte de su tiempo en hacer algo que ella cree, ¿por qué yo no sería capaz? Y así un poco el conseguir que todos nos dinamicemos un poco. Más que nada porque dudo mucho que los gobiernos estén haciendo la labor social que deberían hacer. Y somos la gente la que nos tenemos que organizar. Tengo un ejemplo que fue de los primeros que fotografié, son los yayoflautas. Son los yayoflautas que se juntan, apoyan al 15M, apoyan a la plataforma contra los desahucios inmobiliarios, etc. Se quejan contra los programas de privatización de hospitales. Entonces, estas señoras, por culpa de la ley esta en la que no te permiten ahora juntarte más de 15, les ponen multas. Llega la policía municipal de la señora Botella y les pone una multa. Una de las fotos que hay en la exposición es de Ascen,
que está tejiendo una bufanda que luego venden en el mercadillo y ese dinero lo ponen en un bote para poder pagar las multas. Tú como ciudadano, que tu deber es levantar la mano y decir, yo creo que eso no está bien. Cuando intentas hacer eso, palo, ya no solo físico, sino económico, que ahora mismo nos jode más lo económico que lo físico. Hay muchos ejemplos de gente mayor, gente menor, de profesionales de una cosa, profesionales de la otra, que nos pueden ayudar a pensar que casi todo el mundo al final tiene, si quiere, algo de tiempo libre y motivación para hacer algo por los demás. Yo soy Adrián Cuesta, soy fotógrafo también y también hago vídeo y demás, y participamos los dos, estoy compartiendo con él en el proyecto Cambio de Planes. Estamos haciendo retratos de españoles que, habiendo tenido su formación en España y tienen una formación superior, han venido a Reino Unido, especialmente a Londres, y están trabajando en un trabajo que no es de lo suyo. Cuando tú estás haciendo unos estudios superiores en España, has hecho 3-5 años de periodismo, de informática, de lo que quieras, nos han metido un poco en la cabeza que una vez acabamos ese proceso ya somos seres humanos completos, ya podemos vivir de ello, ya podemos encontrar un trabajo, ya podemos tener una familia, lo que sea. Y sin embargo, ahora hay mucha gente que se está dando cuenta que una vez acaban, el entorno de la sociedad ahora mismo no te da esa oportunidad y tienen que buscar un poco más allá y hacer algo que antes no se habrían planteado. Hace unos años muy poca gente de la que está aquí hoy en Londres, por ejemplo, se hubiera planteado el salir a buscar hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque es algo incómodo, es fuera de tu entorno, no estás con tu familia, echas de menos la comida de mamá, echas de menos los amigotes. Es un paso que es muy difícil de tomar y que sin embargo esta gente lo ha tomado. Entonces, en Cambio de Planes intenta investigar un poco en cuáles son las motivaciones reales que han llevado a esta gente a hacerlo. La generación de mis padres, yo creo que ellos sí que entendían que la ecuación esfuerzo-recompensa se veía un poco. Tú estudiabas o no si tú estudiabas tenías un trabajo un poquito mejor, si no estudiabas, pero sí que he notado que desde que yo estaba haciendo la carrera o estudiando o acabando de estudiar, había la sensación de que lo que tú esperabas que pasara no iba a pasar. Y es cuando te empiezas a preocupar. He estudiado durante 5 años, se supone que algo tengo que encontrar, no puede ser que vaya a hacer lo mismo que aquel que no ha hecho nada y que con 18 años estaba trabajando y estaba ganando dinero y pagando para su pensión, etcétera, etcétera. No es que sea malo estar aquí sirviendo cafés, lo malo tal vez es que no esperábamos estar sirviendo cafés. Y eso es cuando uno choca contra sus propias expectativas, porque no está haciendo lo que uno esperaba, lo que más o menos te han vendido o tú has entendido que iba a pasar una vez tú completaras una educación superior. Creo que sí, que en los últimos años sigue con tantos... Ha habido 5 reformas educativas en los últimos 15 años, se ha perdido un poco en el norte. Razones políticas, razones no políticas, me da igual, pero sí que se ha perdido un poco el norte. Incluir educación para la ciudadanía o religión o catalán, que son... Al segregar, al dar responsabilidades de la educación a los 17 pequeños países que cada uno queremos ser en España, se ha dejado en segundo plano cosas que podrían ser realmente importantes, observar otros países cómo lo hacen, cómo evolucionan y tal, y centrarnos en localismos y hacer lo que yo creo, sin preguntar a los demás, que es lo mejor. Creo que los sistemas educativos, especialmente los superiores, no se han adaptado a las necesidades que el mercado tenía. En un caso como el mío, que yo estudié comunicación, todos nos lanzábamos hacia una carrera universitaria que tal vez no fuera la solución. Tal vez la solución era hacer formaciones profesionales que te enseñaran a realmente desarrollar el trabajo que tú ibas a hacer en la vida real. No una carrera universitaria que a mí habiéndome gustado mucho, tal vez luego te preparaba finalmente para el mercado, no te enfrentaba a lo que te ibas a encontrar fuera. Y luego, por otra parte, creo que hay un gran problema empresarial, que es un problema cultural, por el cual, por alguna razón, no se le da oportunidades a la gente que vale. Y en este país, personalmente, yo me he encontrado eso. Me he encontrado gente dispuesta a darte una oportunidad y a enseñar lo que tú vales y a decirte, bueno, me quedo contigo porque me gusta cómo trabajas. Y en España te enfrentas a un montón de circunstancias externas que a veces no tienen nada que ver con tu propia persona ni con lo que tú valgas como profesional. Tienen que ver con si eres amigo del otro, si eres amigo de este. Por supuesto pasa en todas partes, pero creo que tenemos un problema en ese sentido. La falta de conocimiento acerca de esta cultura
afecta, la falta de idioma correcto afecta, pero son gajes del oficio. A veces te sientes demasiado pequeño porque siempre a todos sitios que vayas hay mucha gente y es difícil, a pesar de que hay mucha gente, es difícil llegar a ellos porque hay tantas opciones que nosotros exponemos, pero no sabemos si va a ir alguien, o hacemos un taller, pero no sabemos si va a ir alguien, porque hay tantas cosas que hacer que no sabemos si van a elegir la nuestra para hacer. A mí me gustaría, bueno, mi cultura, mi familia, mis amigos, pero en otras condiciones, ya supongo que cuando me retire. Yo sí siempre pienso en volver, la verdad, y sí que me gustaría volver, y es una cosa que ahora mismo tengo bastante clara, pero yo sí que veo esto como algo temporal, como una cosa que estamos viviendo, y creo que probablemente allí al final tendremos la oportunidad y volveremos. ¿Peores condiciones? Pues laborales seguramente. Artísticas seguiremos haciendo lo que podamos. Hombre, un pensamiento creativo. Eso muchas veces creo que es absolutamente necesario para una sociedad, que haya creatividad. La creatividad anima a otras personas a pensar de forma creativa, a pensar de forma diferente. Y eso tiene muchas aplicaciones, no solo en el ocio, sino en la vida práctica. Sí, yo creo que sería eso. Sí. Yo creo que aportan una visión un poco creativa y también deberían aportar una visión un poco crítica sobre la realidad en la que viven. Cuando las circunstancias a lo mejor no son las más adecuadas o las decisiones políticas o no políticas no son las más correctas, yo creo que el artista un poco debe ser un poquito azote de eso y mostrar una realidad diferente y ser un poco crítico con las circunstancias en las que vive, o mostrar con lo que no está de acuerdo, mostrarlo de manera un poco crítica tal vez. Empecé por cerámica. Yo no tenía un local donde tener mi estudio, ni tener mis hornos y todo mi material. Por un tiempo yo estuve estancada y conocí al señor don José Suárez. Este es un amigo que me animó a entrar en el grupo de artistas, y de ahí es cuando empecé a pintar otra vez. Pintura no estudié en Londres, más o menos soy autodidacta, pero sí es verdad que se necesitan unas técnicas. Pero también tú puedes ir descubriendo las técnicas, pues porque vas viendo otra gente, su manera de crear arte. Este es un país que te da bastantes oportunidades. Hemos expuesto, creo que mi primera exposición, esta fue en el Instituto de Física en Londres. No estaba permitido vender los cuadros, pero era una manera de darte a conocer en España. Yo salí en España en el 1999. Me replanteé dónde quería estar, dónde quería vivir, y decidí que un país que no estaba muy lejos, un país en el que yo podría regresar a mi país en un momento en el que yo no me sintiera a gusto, sería Inglaterra. Y decidí venir aquí por un año para probar, pero un año se hicieron 2 años, 2 años se hicieron 3 años, y cada año había una excusa para estar en este país. España era un poco limitada en cultura, en arte. España estaba evolucionando, yo lo sé, yo vivía en Madrid, pero yo no tenía ganas de estar esperando por toda esa evolución, y aquí o en otro país europeo ya estaba todo más o menos hecho, o sea, se podía valorar lo que yo estaba buscando. Primeramente yo no buscaba el arte, buscaba otra manera de vida y buscaba más cultura, más apreciación de la cultura. No le puedes hablar a un país empobrecido de arte porque no es su primera preocupación. Cuando el país crece económicamente, hay facilidades para estudiar,
es cuando te planteas que quieres expresar, quieres expresar tus sentimientos, puede ser escritos o puede ser plasmados en pintura, en cerámica, en cine, en teatro. Es un mensaje que se está dando. Entonces, parte de la educación. Un artista nace, pero se tiene que hacer. Entonces, si no le inicias, no se puede hacer un artista. 1 en 1 millón, siempre hay excepciones. La corrupción es principalmente lo que está matando al país. Se está cebando con la población, se está cebando con la cultura, se está cebando con la educación, todo en general. Las cosas tienen que cambiar mucho en España para que yo vuelva. Sí, voy muy asiduamente, pero no.